Reciban mi más cordial saludo, docente Mr. Jenny Jacqueline Piloso Mendoza. Nosotros somos el grupo de filosofía número 2. Estamos formados por Tatiana Isabel Armijo Gómez, Leila Marisela Aviles Luna, María Yulixa Ayala Orellana, mi persona, Kay Nicole Vázquez Salazar, Steven Orlando Basante Chiluisa, Yulexia Naí Bautista Mestanza. Nuestro tema es filósofos destacados en la actualidad y sus aportaciones. Damos inicio con nuestro primer filósofo, que es Jacques Rancière. Jacques Rancière nació en Arges el 10 de junio de 1940. Se formó en la Escuela Normal Superior de París y fue nominado al premio Médicis de ensayo. Es un filósofo que interpela y altera modos de reflexionar acerca de lo sensible y lo intangible. En los años 60 fue parte del grupo dirigido por Louis Althusser. En esta época escribió el libro Para leer el Capital, decisivo en la interpretación marxista de la época. Después de las revueltas de 1968, Jacques Rancière se distancia de Louis Althusser, de lo cual escribió después titulando La lección de Althusser, publicado en 1974. Disparó en contra de las formas de entender lo comprensible a través de sus trabajos que tengan que ver sobre el cine, la literatura y la crítica al arte. Durante este tiempo publicó varios escritos como La fábula muda en 1998, La participación de lo sensible en 2000 y La fábula cinematográfica en 2001. Entre sus escritos destaca El maestro ignorante y 5 lecciones para la emancipación intelectual, publicados en 1987. Donde describe el método del pedagogo Joseph Jacotot, que se puso en acción después de la Revolución Francesa, que se suponía un proceso educativo donde se persigue la igualdad, estableciendo lazos entre docentes y estudiantes. Entre las aportaciones que Jacques Rancière hizo, podemos decir que lo más significativo de la filosofía de Jacques Rancière en el campo educativo radica en la posibilidad de pensar en un magisterio sin institución. Esto quiere decir que cualquier persona puede ejercer la función de maestro. Más precisamente, maestro ignorante. ¿Qué queremos referirnos con maestro ignorante? Nos pone en movimiento y nos hace aprender lo que sabe en medida en que su autoridad nos conduce a un punto que ni él ni nosotros conocemos. Es allí donde verificamos la igualdad de la inteligencia, que es lo contrario a lo que ya estamos acostumbrados. También genera un pensamiento educativo sobre la igualdad y la emancipación sostenida en un análisis de la historia de Joseph Jacotot que nos da a conocer en el libro El maestro ignorante y las 5 lecciones de emancipación intelectual. Aquí Rancière se transforma en un interlocutor para aquellos que resuena el imperativo de pensar la democracia. Mi nombre es Yulisa Ayala, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro de la Facultad de Ciencias de la Educación, Educación Básica. Danny Robert Dufour. Biografía. Es un filósofo francés contemporáneo, nació en el año 1947, doctor en Ciencias de la Educación, Letras y Ciencias Humanas, profesor en Ciencias de la Educación en la Universidad de París, Octava, director del programa del Colegio Internacional de Filosofía. Se ha destacado por sus estudios de los procesos simbólicos, la filosofía política, el lenguaje o el psicoanálisis. Sus características: es un sabio fiel a sus ideas, un tipo lleno de bondad, lucidez y humanista. Alega contra el productismo y la tecnodictadura, así como una minuciosa desconstrucción de los mitos positivos del liberalismo. Sus aportes: el filósofo defiende que la sociedad contemporánea se basa en los principios amorales y la crisis cultural ha hecho posible que surjan crisis económicas como la del 2008. Aquí intenta mostrar que la crisis tuvo al menos un beneficio, puso al descubierto los mecanismos perversos que hoy rigen el funcionamiento de una ciudad. Sus ensayos filosóficos se centran en tratar al hombre dentro de una sociedad posmoderna y todos los problemas a los que se pueden enfrentar en su entorno. El filósofo anuncia que las ciencias deben dejar de ser contemplativas para volverse activas. Su primer libro debate y amplía ideas de los filósofos estructuralistas de mediados del siglo XX. El tema principal de sus obras es el sujeto en la sociedad postmoderna y los problemas a los que se enfrentan. Mi nombre es Tatiana Armijos. Hablaré acerca del filósofo John Gray. Bibliografía. John Gray nació en Reino Unido el 17 de abril de 1948. Es un
teórico, filósofo y catedrático de pensamiento europeo de la London School of Economics. Destacado filósofo y politólogo, también ha sido profesor de las universidades de Exeter y Oxford y profesor visitante en la Universidad de Harvard y de Yale. Aportes. Algunas de sus obras más destacadas son Falso Amanecer, Los engaños del capitalismo global, 1998, Perros de paja, 2002 y Misa Negra. Entre sus publicaciones destacan Tecnología, Progreso y el impacto humano sobre la Tierra, CAT 2008. Misa Negra, la religión apocalíptica y la muerte de la utopía, Paidós 2007. Dentro de sus características tenemos que se ha interesado especialmente por las nociones de progreso y modernidad a las que ha dedicado varias de sus obras. Colabora habitualmente con periódicos como The Guardian, New Stand y The Times Literary Supplements. Lección Bautista Mestanza, estudiante de educación básica en línea. Yo les voy a hablar sobre el filósofo Roberto Espósito. Roberto Espósito nació en 1950 en Nápoles. Es un filósofo italiano, especialista en la filosofía moral y política. Roberto es un profesor de historia de la filosofía moral y política en el Instituto Italiano de Ciencias Humanas de Florencia y de Nápoles, así como la Facultad de Ciencia Política del Instituto Oriental de Nápoles, donde también es director del Departamento de la Filosofía y Política. Desde 1987, él es uno de los fundadores más importantes del Centro para la Investigación sobre el Léxico. Política Europea, con sede en Bolonia. También es consultor editorial y científico para la revista Micronega. Sus aportes de Roberto Espósito es la biopolítica. La biopolítica es un concepto que se debe a la analítica del poder de Michel Foucault. Foucault plantea acerca del surgimiento del biopoder. Una de sus obras es Biopolítica y Filosofía. Fue publicada por primera vez en Italia con el título de Biopolítica e Filosofía por Einaudi en el 2004. Su otra obra es Pensamiento Viviente, Origen y Actualidad de la Filosofía Italiana. Fue publicada por primera vez en Italia con el nombre Pensiero Viviente. Mi nombre es Steven Basantes y yo les voy a hablar sobre la biografía de Gary Laurence Francione. Gary Laurence Francione nació el 24 de mayo de 1954. Es profesor de Derecho en la Universidad Rutgers de Nueva Jersey, Estados Unidos. Fue el fundador y director de Rutgers Animal Rights Law Center. Es especialista en derechos de los animales y uno de los pioneros en la teoría abolicionista de los derechos de los animales no humanos. Considera que el movimiento reformista por el bienestar de los animales no humanos es erróneo en la teoría y la práctica, pues los animales no son en la actualidad considerados como una prioridad más. Francione consideraba que el movimiento abolicionista debe tener una línea de demarcación moral en el veganismo, rechazando el consumo de cualquier producto de origen animal. Sus trabajos sobre los animales se han centrado en tres temas: el estatus de los animales no humanos como prioridad, las diferencias entre derechos animales y bienestar animal, y una teoría de los derechos animales basada en una sola existencia. Las características y aportaciones. La característica. Gary Francione consideraba que el principal obstáculo que se plantea en el ámbito de los derechos de los animales es el del tipo jurídico. Los animales no humanos solo tienen el valor como comodidades y sus intereses no son tenidos en cuenta en el sentido moral.
Francione consideraba que tratando a los animales no humanos de una manera que sería considerada tortura si los humanos la sufrieran. Francione añade que una serie de poderes legales, sociales y económicos opuestos a reconocer los intereses de los animales no humanos, a menos que ellos supongan un beneficio económico para los humanos. Las aportaciones. Fue el fundador y director de Rogers Law Center. Es especialista en los derechos de los animales y uno de los pioneros en la teoría evolucionista de derechos de los animales no humanos, una teoría de los derechos animales basada en una sola asistencia. El estatus de los animales como prioridad. Las diferencias entre derechos animales y bienestar animal. El movimiento de los derechos animales. La defensa por el único derecho legal, el derecho a no ser prioridad de otros. Mi nombre es Leila Marisela Viles Luna, estudiante de educación básica, paralelo C6. Me toca hablar del filósofo Kawasi Wiredu. Nació el 3 de octubre de 1931 en Kumasi, Ghana, y muere el 6 de enero del 2022. Realizó sus estudios de filosofía en la Universidad de Ghana. En 1958 ingresó a la Universidad de Oxford, donde realizó su doctorado y se tituló en junio de 1960. Fue un filósofo ghanés que es conocido principalmente por sus reflexiones sobre el África postcolonial. Su interés principal gira alrededor de la filosofía africana, postcolonial, epistemología, filosofía de la lógica, metafísica y filosofía de la mente. Radicaba en los Estados Unidos y sus reflexiones recientes abordan el diálogo especialmente intelectual y la diversidad cultural. La propuesta de Wiredu es filosofar en lenguas africanas. Los filósofos tendrán entonces la tarea de pensar en su propia lengua africana y reflexionar qué tan cercano está el problema de lograr una solución pensando de esta manera. Puede ser que un concepto empleado en un discurso filosófico en inglés no tenga sentido en algunas lenguas africanas. Puede ser por insuficiencia lingüística o por disparidad de conceptos. ¿Cómo saber cuál de los dos? Esto solo se puede saber filosofando en terrenos independientes e intentar que las conclusiones sean comprensibles en ambas lenguas. En el caso de la política, Wiredu propone una decisión por consenso. El consenso supone que cada participante en el diálogo sienta que de su punto de vista ha sido tomado en cuenta para futuras acciones. No significa en todos casos acuerdos totales, pero tal vez disminución de diferencia. El consenso existe porque se supone que de inicio hay posiciones de opiniones encontradas. Si hay una disposición al consenso, se está dando una situación de buena voluntad para lograr acuerdos en las acciones, no en las nociones. A continuación, las referencias bibliográficas de nuestra investigación. Gracias.